Hola chicos, espero que sigan estando muy bien. Esta semana, bueno, recibí los trabajos que les solicité sobre la práctica 8. Entonces, me parece que nadie tuvo, al menos de los que me entregaron, nadie tuvo gran problema en el desarrollo de este trabajo. Desafortunadamente, solo recibí 5 trabajos. Entonces, bueno, eso es un poco lamentable. Espero que los demás, para empezar, se encuentren bien. Y en segundo, que tengan en cuenta, por favor, que esta es una pues emergencia, es un momento crítico, si bien, en el que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder completar de manera satisfactoria esta experiencia educativa. Entonces les sugiero que se pongan al tanto con las prácticas que no han entregado, que si no hay algo que les impida entregarlas, desarrollarlas, revisarlas, por favor me avisen, porque si no me avisan yo no tengo manera de justificar y para mí considero que si no me avisan es que simplemente no quieren atender la clase. Entonces, la fortuna es que los trabajos que recibí fueron muy buenos en general. Me sorprendió mucho y me sorprendió gratamente el que hayan logrado realizar el ejercicio, pero más allá de eso, que la interpretación fuera adecuada. Entonces, en este caso, pues les pedí un reporte un tanto pues sencillo. Hay quien se esforzó bastante y felicito a las personas que lo hayan hecho más allá de lo que les estoy solicitando. Me parece una muy buena iniciativa y realmente les auguro un buen futuro en esta carrera, ya que empiezan a hacer los ejercicios de una manera tal que pues es parte fundamental de su formación y de su trabajo como futuros biólogos. Entonces, pues en realidad yo quería que con base en los resultados de todos pudiéramos hacer un análisis grupal. Sin embargo, bueno, considerando que no recibí muchos trabajos, pues no podemos hacer demasiado. Y además, pues sí hay una que otra cosa que a lo mejor se tendrían que corregir de los trabajos que recibí. Entonces, pues en general quiero mostrarles pues el resultado de sus compañeros para que vean pues las diferencias en cuanto a los resultados. Entonces, en este caso, pues como sabemos es exactamente la misma rana para todos los casos. Sin embargo, algo que sí hubo ahí el errorcito en la parte de interpretación fue que si bien yo les pedí que me contaran cómo se veía la situación en el estado de manera general, ciertamente los puntos que nosotros tenemos de la rana fueron los que extrajimos. Entonces el máximo, el mínimo y el promedio que tenemos para el actual y para el futuro es solo los puntos en donde la rana se distribuye actualmente. Entonces, si bien no tiene, esta rana en particular, este organismo, no tiene una distribución que sea notoriamente restringida, la podemos ver que es un tanto generalista como algunos lo hicieron notar en sus notas con respecto a la historia de la vida de la rana, pues realmente muy generalista, puede vivir en lugares tanto muy húmedos, altos, en cálidos, casi secos. En mi experiencia en campo, realmente esta especie sí la encontramos casi siempre en un montón de lugares que uno ni se espera. Entonces, esta distribución que nosotros notamos aquí efectivamente corresponde a lo que la rana prefiere. En este caso, pues no hay una preferencia que sea muy notable en cuanto a su hábitat. Sin embargo, ahí cometieron un errorcito en empezar a hablar como de lo que pasaría en todo el estado, cuando en realidad solo tenemos los puntos en donde se distribuye la rana. Entonces, en este caso, como que la rana sí está en todos los lugares donde vemos el cambio.
Sin embargo, hay otros trabajos en los que, miren, en este caso, en toda esta parte no hay muestras, o sea, no quiere decir que no exista ahí, porque acuérdense que los registros tienen ciertos sesgos. Probablemente si la encontramos aquí, pues debe de estar en esta zona de aquí. Sin embargo, aquí nosotros no obtuvimos los datos de esta zona ni de esta zona de acá. Están como perdidos, es decir, que nuestros resultados en nuestras gráficas, en nuestros promedios, no está reflejado lo que va a pasar en estas zonas. Entonces a eso me refería con explicar como lo que va a pasar en el estado. Entonces de manera general pues vemos que solamente en esta parte de aquí se va a mantener muy similar a lo que actualmente, y eso sin considerar que miren cómo cambia la escala de acuerdo a los datos. Entonces fíjense como en el caso de Veracruz no teníamos datos negativos como lo vimos en el ejemplo, sin embargo aquí sí, y muy puntualmente en el estado de Guerrero, en donde tenemos datos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que estamos viendo aquí no es lo que estábamos viendo en Veracruz. En Veracruz veíamos que los valores cercanos a cero eran los que se mantenían en blanco y los oscuros era donde iba a llover más. Entonces, en este caso, al tener valores negativos, entonces aquí acertadamente la persona que presentó este trabajo hace referencia a que efectivamente en estas zonas, que son las claras, va a llover más. ¿Sí? Los valores que tenemos negativos quiere decir que lo que nosotros teníamos en el presente y lo restamos hacia el futuro, en realidad nos dieron valores negativos, lo que quiere decir que no va a haber una disminución de la lluvia, sino que va a aumentar. Entonces, en este caso, los lugares más claros es donde va a llover más. Ya de acuerdo a los promedios, pues no se ve, miren, aquí están los promedios, realmente un trabajo muy bueno, porque nos puede dar este tipo de interpretaciones gráficas que es muchísimo más sencillo poder interpretarlas. Entonces, miren el promedio, casi no hay nada de diferencia, ¿sí? Pero esto es solo los puntos que vemos en rojo, es solo la información de los puntos en rojo. Entonces, si vemos todo lo que va a pasar en el estado, en realidad sí hay zonas en las que va a llover considerablemente más. ¿Sí? Entonces, esas son de las cosas súper interesantes que salen de estos ejercicios. En este caso, también con unos muy buenos gráficos, una muy buena interpretación. Vemos el mapa. En este caso, aquí utilizó otros colores para representar lo mismo, pero recuerden, si tenemos la simbología, con eso es suficiente para que nosotros podamos interpretar correctamente el mapa. Entonces, por eso es la importancia de incluir los elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le hubiera cambiado de intersección por, pues, distribución o puntos de registro de Smilis Baudini en este caso. Sin embargo, bueno, como todos estamos haciendo el mismo ejercicio, entendemos, ¿no? Entonces, en este caso, igual, miren, hay una gran zona de la cual no tenemos puntos, entonces no obtuvimos este promedio, este tipo de gráficos, porque solo los tenemos para estas. Entonces, al interpretar nuevamente la parte del estado, pues por ahí realmente no consideramos que, si bien tenemos puntos en la mayor parte, pues realmente quedan unos espacios que no nos permiten interpretar estos promedios considerado para todo el estado, ¿sí? Solo es en donde se distribuye actualmente la rana, y la mayoría consideraron, más bien todos consideran, que la especie no se va a extinguir debido a que los cambios no van a ser radicales. Si podemos ver aquí también, este es el valor máximo, el mínimo, y aquí está el promedio. En este caso se ve muchísima la diferencia. Sin embargo, solo es un punto, o sea, chequemos la escala de la gráfica. Entonces, pues realmente este aumento en este caso que va a haber de lluvia, pues no parece tan sustancial, recuerden, hablando solo de los puntos en donde se encuentra la rana. Entonces, efectivamente, todos resolvieron que no se va a extinguir con este escenario. Recuerden que estamos hablando de un solo escenario en un solo rango de tiempo, ¿sí? Con el peor escenario, además
de cuestiones sociales en donde no habría ninguna restricción en la producción de dióxido de carbono y esas cosas. Entonces, pues este sería como el escenario para esta rana en ese lapso de tiempo con ese modelo, ¿sí? Vamos a ver en una lectura que les voy a dejar para esta semana cómo es muy importante hacer hincapié en qué modelo se está ocupando, en qué datos uno se está basando para tener estos resultados. Porque quien quiera replicarlo tiene que tener en cuenta todas esas cosas para poder hacerlo, y además también se debe tomar en cuenta que todo esto son hipótesis. Nunca vamos a poder viajar al futuro y darnos cuenta cómo cambia y si realmente la rana va a estar o no. Hay mil y un factores que intervienen. También en la lectura que les voy a dejar se van a dar cuenta que nosotros aquí utilizamos solo una de las variables, que es precipitación, y además es precipitación anual. Entonces vamos a ver que las variables bioclimáticas y las variables climáticas que están disponibles en WorldClim se pueden utilizar para hacer modelados, que es lo que hicieron en el ejercicio, bueno, en el artículo que van a leer, que de cierta manera no requiero que entiendan perfectamente cómo se hace el modelado, porque eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo que sí me interesa es que vean cómo ustedes hicieron una aproximación con una sola variable. En esa van a utilizar más, y además de utilizar las variables de los sitios específicos donde se distribuye las especies, eso le meten el modelo de cambio climático como el que ustedes usaron, pero utilizando todas las variables, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí qué es lo que resuelven y si es muy diferente a lo que ustedes obtuvieron aquí. Entonces, aquí en este otro ejemplo, vemos también, esto es, digamos, también muestra que en este caso también tenemos valores negativos, también tenemos valores que son muy claros, y lo muy claro ahora es que va a llover más de lo que llueve en el presente, y aquellas que están muy oscuras quiere decir que va a llover menos. Entonces, pues si vemos los promedios de acuerdo a lo que vemos en el presente y en el futuro, es que igualmente sí va a haber alguna variación, va aquí a disminuir de manera un tanto notable la precipitación. Sin embargo, pues tampoco son valores extremadamente diferentes. Sin embargo, aquí consideren que solo estamos considerando la precipitación. Quizás haya un poco menos de precipitación, pero haya muchísimo más calor. Entonces la precipitación duraría mucho menos tiempo pues en la parte donde la rana requiere ocuparla, en el caso de su momento de reproducción, o que ese calor tan arduo cambie significativamente el hábitat. Entonces aquí solo estamos considerando esta variable, y bajo esto pues sí, no habría gran cambio. Digamos que en la cuestión de precipitación la rana no tendría problema para seguir viviendo, porque pues incluso está como en el rango en el que nosotros encontramos a la especie. Nosotros encontramos a la especie, digamos que en este lapso, desde la parte más clarita hasta la parte más oscura. Entonces, pues podemos deducir también que aunque llueva un poco menos o un poco más, la rana realmente tolera todo ese gradiente de precipitación. Entonces, pues realmente aquí hay un trabajo más que tenemos aquí el mapa, en este caso es el estado de Campeche, y entonces vemos una vez más también cómo está este cambio, y pues aquí podemos ver que desafortunadamente, al no contar con la escala, al no contar con los elementos del mapa, el título, si alguien viera este mapa por sí solo no podría entender absolutamente nada. Entonces de ahí la importancia en hacer todo con los elementos del mapa, para no dejar de fuera toda esta información que realmente queremos representar. Entonces, pues realmente les reitero la felicitación, fueron muy buenos trabajos. Ojalá que las personas que no lo entregaron puedan realizar este ejercicio, porque considero que es bastante didáctico, es bastante integrador,
y lo llevaron a cabo muy bien. Entonces yo creo que es importante que los demás lo realicen y que puedan también pues visualizar al menos este análisis que estoy haciendo para que comparen y también para que aclaren algunas de las dudas que surgen a lo largo de la ejecución de los prácticas, y también pues para todas las personas que lo entregaron pues puedan entender y aclarar algunas cosas que por ahí pudieron haberse inferido mal, si todo lo que dijeron está correcto de acuerdo a lo que acabamos de analizar. Entonces pues no hay ningún problema, sigan así. También quería comentarles, además de la lectura que vamos a ver para la siguiente semana, quisiera que comentáramos sobre el trabajo final. He pensado que debido a estas condiciones y que no sabemos aún si se va a retomar la normalidad en las próximas semanas, pues considero que es importante que ustedes lleven a cabo un trabajo final en el que ustedes relacionen todo lo que hemos visto con algo de su interés. Entonces, no es un trabajo demasiado arduo, tampoco se espanten. Hay personas que me entregaron un reporte para esta práctica que podría contarse como un trabajo final porque realmente estaba muy completo. Entonces, lo que quiero hacer aquí es abordar diferentes cosas que les van a servir a ustedes muchísimo. Entonces, me gustaría que hicieran un trabajo que incluyera una introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados. Si quisieran hacer una discusión, bienvenida. Si no, en resultados, poder ahí resultar y discutir de alguna manera, y conclusiones con las referencias adecuadas que debe de llevar. Entonces, no tengo aún las fechas, quiero también estar consciente de cómo vamos a continuar para la culminación de este curso, si va a ser de manera presencial o no, para determinar ahora sí las fechas, y en caso de que no regresemos y que todo sea vía remota, entonces sería muy bueno que viéramos la exposición de su trabajo. Ojalá pudiera ser presencial, sin embargo, bueno, creo que podemos hacer un esfuerzo para hacerlo vía remota y que ustedes presenten precisamente este trabajo. Creo que va a ser súper retroalimentador para todos. Y por ahora realmente solo quiero que vayan trabajando. Ahorita todavía me falta que vean algunos temas también y algunas otras prácticas para que también tengan otras herramientas más que quieran o puedan ocupar. Entonces vamos a ver todavía algunas cuestiones de imágenes satelitales, el modelado de nicho ecológico, que ahorita van a ver en la lectura un ejemplo de ello. Sin embargo, ustedes también van a ejecutar a través de una de las prácticas uno de esos, y además vamos a tener una clase de este modelado también para que lo comprendan mejor, que es una de las cosas que ahorita se utiliza muchísimo en la biología y en el uso de los SIG. Entonces, por ahora solo quiero que piensen el grupo de estudio. ¿Qué grupo les interesa? Al principio del curso, como que nadie todavía tenía muy definido, sin embargo, piensen en cuanto a los ejercicios que hemos hecho o algo que ustedes estén viendo en otro curso, si hay algún grupo de estudio que les interese. Este grupo de estudio va a ser importante que ustedes se interesen en él para que también tengan pues esa otra motivación. También que vayan pensando en plantear una pregunta que se pueda resolver por medio del uso de los SIG. Entonces, pues vayan pensando en estas dos cosas, váyanlo tomando como muy en serio para que entreguen trabajos bonitos y pues realmente ese sería equivalente a su segundo examen parcial. Entonces es bastante importante, considero que es mejor que ejecuten algo a que pues contesten preguntas teóricas. Entonces, pues lo de la lectura, les contaba que también es algo
Es un artículo que está en español, no es muy largo, está bastante bien y pues realmente tiene este tipo de imágenes con las que ustedes ya están familiarizados. Quiero que consideren, que critiquen incluso si hay algo que ustedes consideran que no están representando bien, que no le entendieron bien, que no están explicando de una manera adecuada. Aquí este ejercicio, este artículo se hace con 5 especies de pino, entonces es muy interesante lo que ellos obtienen, es bastante además ilustrativo. Vean cómo están creando sus imágenes, entonces vayan viendo también la manera en que a ustedes les gustaría presentar su trabajo final. Espero que se motiven, que no estén pues tampoco con demasiada presión en un montón de cosas como para que pierdan el interés por este curso. Si tienen algún problema, por favor, notifíquenmelo si no pueden conectarse, si no tienen acceso a la computadora, si por ahora no pueden atender la clase por alguna razón, háganmelo saber para estudiar cuál sería la solución, ¿sí? Pues espero que cualquier duda, por favor, me la hagan saber, háganlo saber al grupo de WhatsApp para que de esta manera los que tengan la misma duda también se enteren de pues el resultado, la respuesta. Entonces espero sus reportes van a ser unos resúmenes sobre ese artículo. Espero que lo disfruten y pues muchas gracias.